Nuestro próximo presentador es Alfredo Pardo. Alfredo Pardo, él participó en el llamado que se hizo para las presentaciones, para formar parte de las presentaciones de la semana de DevSecOps. Fue uno de los seleccionados. Alfredo estará presentando, valga la redundancia, su presentación llamada Defensa en Profundidad para Aplicaciones en la Nube. Alfredo es ingeniero en sistemas de información, arquitecto de seguridad en la nube y profesor de seguridad y auditoría informática. Y es en este momento maestrando en lo que es la ciberdefensa en la UNDEF. Actualmente trabaja en el desarrollo de soluciones de seguridad cloud y DevSecOps. Como les indiqué anteriormente, la presentación de Alfredo es dar una visión general sobre un modelo de defensa en profundidad para aplicaciones basadas en la nube, compartir herramientas para protegerlas con un presupuesto acotado o nulo y proponer alternativas para centralizar información sobre hallazgos en cada una de estas capas, ¿no?, de la nube. Bueno, Alfredo, adelante, la pantalla toda tuya. Hola, ¿me ven mi presentación y me escuchan bien? Perfecto. Excelente. Adelante. Bueno, antes que nada, quiero agradecerle a todo el equipo de DevSecOps Latinoamérica por darme la posibilidad de acercarles esta presentación. Me gustaría que se lleven principalmente de la charla algunos conceptos, algunas herramientas para que puedan proteger las aplicaciones en la nube. Vamos a tratar de segmentarlas en capas. La idea es que estas herramientas que vamos a aplicar sean con un presupuesto acotado o nulo, como decía muy bien recién Mari, y poder centralizar finalmente esta información para poder ser accionada oportunamente dentro de las organizaciones. Como ya me presentamos, voy a obviar esta parte y vamos a hablar principalmente enfocados a contenedores. Entonces, antes que nada, quiero introducir qué es un contenedor. Para alinearnos, es básicamente empaquetar una aplicación y todas sus dependencias para que puedan desplegarse en diferentes ambientes sin sufrir alteraciones significativas. Y a su vez, todo lo que es común a las aplicaciones se expone externamente, como ser exposición de puertos, montaje de volúmenes, etc. Entonces, estos contenedores deben ser analizados en su contexto. O sea, la aplicación que soportan van a estar alojados en un equipo, en un host. Estos contenedores van a ser administrados desde un clúster, que es el que los va a organizar en los diferentes hosts. Y este clúster, por lo general, va a estar soportado en una infraestructura cloud. A cada una de estas capas que vamos a ir revisando, les asigné un número para que puedan seguirlas a lo largo de la presentación. Bien, para comenzar, uno de los sitios o de las fuentes por excelencia que tenemos para mejores prácticas, principalmente para infraestructura, es el Center for Internet Security, cuyo sitio web es csecurity.org. Este sitio ofrece servicios, herramientas, pero principalmente documentación para apoyarnos en todo lo que son configuraciones. Cada uno de estos documentos se llaman benchmarks y tenemos puntualmente para lo que nos interesa ahora, documentos para lo que son proveedores de cloud, para sistemas operativos, para virtualización, para bases de datos, servidores web, entre otras cosas. Un concepto también que quiero mencionarles antes de avanzar es el concepto de Zero Trust, que es el que vamos a tener en cuenta, que nos invita a no confiar tanto en lo que ocurre internamente como externamente en el perímetro de nuestra organización, y para tener controles exhaustivos antes de brindar cualquier tipo de acceso. Algunas acciones y controles que podemos aplicar sobre las aplicaciones, específicamente sobre la primera capa. Tenemos lo que es el Threat Modeling o modelado de amenazas, que consiste en identificar, comprender y comunicar todos aquellos riesgos y mitigaciones sobre algo de valor que queremos proteger. Uno de los desafíos o problemas que podemos encontrarnos en esta actividad es que el equipo de desarrollo no tenga bien documentada la arquitectura
por lo tanto no podemos identificar los componentes y se nos hace difícil poder analizar los riesgos a los que estamos expuestos. Luego tenemos el análisis de composición de software o Software Composition Analysis, que básicamente consiste en identificar todas aquellas dependencias de terceros o de código abierto que forman parte de nuestra aplicación, con el fin de ver si tienen vulnerabilidades conocidas o si están desactualizadas. Y por lo general, para dar un ejemplo, podemos tener una aplicación backend basada en Node.js. Estas aplicaciones por lo general tienen sus paquetes de primer nivel en un archivo package.json, pero cada una de estas librerías a su vez tiene otras dependencias. Este árbol puede hacerse muy extenso y podemos tener en el mayor nivel de profundidad librerías que sean vulnerables. Entonces este análisis suele hacerse bastante complejo. Luego tenemos las herramientas de análisis estático de código, también llamadas SAST o Static Application Security Testing, que básicamente buscan vulnerabilidades en el código y por lo general hoy están yendo hacia el IDE, hacia el entorno de desarrollo, para darle un feedback temprano a los desarrolladores. Tenemos, por ejemplo, algunos casos en Visual Studio que tienen extensiones que hacen no solo análisis estático, sino también de componentes. Luego pasamos a lo que es análisis dinámico, básicamente analizar la aplicación desde el exterior con el fin de identificar vulnerabilidades. Hay muchas herramientas gratuitas que por ahí requieren un poco más de trabajo en la extensibilidad con el fin de ser más preciso en las vulnerabilidades. OWASP tiene un proyecto de benchmark en el cual va comparando diferentes herramientas con el fin de identificar cuál es más precisa a la hora de ser utilizada. Y tanto lo que es el análisis estático como el dinámico, por ahí suele ser lento e impreciso, y es acá donde aparece el concepto de IAST, o lo que es Interactive Application Security Testing, que básicamente mezcla las dos técnicas, usa una técnica llamada instrumentación, y va realizando un análisis de la aplicación en ejecución. Es una especie de testing que se va haciendo a medida que la aplicación va corriendo. Y adicionalmente tenemos un concepto que va emparentado al IAS, que es el de Runtime Application Self-Protection. Este concepto viene a complementar lo que es el Web Application Firewall y lo que es el IDS, porque estas dos herramientas por lo general trabajan intentando bloquear peticiones HTTP, pero por ahí no son precisas en lo que bloquea. Entonces tanto IAS como RASP trabajan desde dentro de la aplicación. RASP puntualmente, o lo que lo diferencia de IAS, es que bloquea este tipo de peticiones maliciosas. Por ejemplo, si tenemos un ataque de SQL injection, en lugar de brindar información al atacante, lo que hace es decirle, por ejemplo, que la base de datos no está disponible. Para poder complementar todos estos análisis tenemos mucha documentación que podemos encontrar en OWASP. Les menciono aquí algunas. Para lo que es el complemento del análisis estático, tenemos la guía de desarrollo seguro. Luego tenemos para lo que es dinámico el OWASP Top 10 y el OWASP Top 10 para API específicamente. Un dato interesante aquí es que Gartner estima que para el 2022 el ataque a APIs va a ser uno de los vectores de ataque más comunes, con lo cual si nos especializamos en esto vamos a tener mayor posibilidad de proteger nuestros entornos. Y adicionalmente, si quisieran profundizar un poco más en estos controles, tenemos el Application Security Verification Standard que permite un análisis mucho más minucioso. Algunas herramientas para este tipo de controles que pueden ser incorporadas a los pipelines. Tenemos SonarQube para lo que es el análisis estático. Tenemos el OWASP Dependency Check para lo que es Software Composition Analysis. Tenemos OWASP para lo que es análisis dinámico, recordando que es una herramienta libre que puede ser extensible, extendida, para poder mejorar la precisión en los controles. Y si no quisiéramos exponer las credenciales o secretos de nuestro código, también podemos hacer uso de Vault de HashiCorp. Bien, por lo general, cuando
hablamos de desarrollo de contenedores, cuando una persona comienza a desarrollar, lo hace en un entorno local, donde administrar estos contenedores puede ser una tarea bastante simple, puede usar un Docker Compose o quizás correr los contenedores, ejecutarlos manualmente. Docker es una herramienta que básicamente facilita la creación, implementación y ejecución de aplicaciones basadas en contenedores, y uno de sus diferenciales con respecto a las máquinas virtuales es que utiliza el mismo kernel del sistema operativo, lo que hace que la aplicación sea mucho más liviana y que tenga un rendimiento óptimo. El Docker Engine es una aplicación cliente-servidor, que básicamente es donde vamos a administrar nuestro Docker. Tiene tres componentes fundamentales. El principal o el core es el server, también llamado Docker Daemon, que es el que se encarga de administrar lo que son redes, lo que son volúmenes de datos para persistencia específicamente, lo que son las imágenes de Docker, que ya vamos a hablar un poquito más de qué se tratan las imágenes, y los contenedores. Esto tiene una REST API que permite conectar hacia el exterior, que pueda ser contactado o que pueda ser administrado desde el exterior, ya sea a través del client, que es el comando Docker, o a través de la misma API con el fin de administrar el servidor. Desde otra vista, tenemos el Docker Daemon por un lado y el client. Estos pueden estar corriendo en el mismo host o en hosts diferentes. En el caso de que estén corriendo en hosts diferentes, se administran a través de Unix sockets o interfaces de red. Para el caso del Docker Daemon, hostea las imágenes, que ahora vamos a contar. Específicamente, una imagen es una plantilla con instrucciones de qué va a contener un contenedor al momento de ejecución. El contenedor puede ser iniciado, puede ser detenido, puede ser desplazado, y por lo general estas imágenes se descargan de un registry. Este registry puede ser público, como lo es Docker Hub, que está listado en la parte inferior, o puede ser privado. En la nube podemos tener registros donde, si no queremos poner nuestra imagen públicamente, tenemos registros privados donde podemos almacenarla. Lo importante de entender esta arquitectura, vamos a ver que es para imaginarnos por dónde pueden venir los ataques a este tipo de componentes. Los más comunes a nivel Docker ocurren a nivel contenedores. Acá podemos pensar en ataques similares a los que ocurren en un sistema operativo. Podemos pensar en buffer overflow, SQL injection o quizá ejecución remota de código. Y lo que busca el atacante, si Docker no está bien configurado, es poder hacer movimientos laterales a otros contenedores o incluso atacar el Docker Daemon con el fin de persistir el ataque. Luego tenemos otro tipo de ataque que se puede pensar desde el registry. En realidad es un tipo de ataque de man in the middle, donde nosotros intentamos descargar una imagen y el atacante puede en el medio hacernos descargar otra cosa. Para esto recurrimos al concepto de Docker Content Trust, donde usamos signatures para validar que las imágenes que estemos descargando sean las apropiadas. Bien, a nivel mejores prácticas para Docker, ya vamos a los sys benchmarks que mencionábamos al principio. En este caso vamos a hablar del documento para la Community Edition, que es la versión libre más utilizada. Y aquí tenemos diferentes secciones. Configuración del host hace referencia específicamente a cómo se realizan las particiones, qué permisos se dan sobre el servicio y los archivos de configuración, y algunas cuestiones de auditoría. Luego tenemos la configuración del Docker Daemon, que específicamente nos indica cómo restringir el tráfico de red, cómo establecer conexiones seguras, el soporte de namespaces, que básicamente permiten aislar la funcionalidad que es específica a un contenedor, a una aplicación, contenedores que se relacionan de otros contenedores que no están relacionados a esta aplicación, entre otras cosas. Luego tenemos lo que es archivos de configuración del Docker Daemon. Acá específicamente revisamos lo que es ownership y permisos de estos archivos. Luego tenemos recomendaciones sobre lo que es construcción de imágenes y archivos de build para hacer imágenes confiables. Nos recomiendan, por ejemplo, no usar el usuario root para los contenedores,
que los paquetes que vamos a tener en nuestro container sean los mínimos e indispensables para correr la aplicación, no tener secretos almacenados en el Dockerfile, entre otras cosas. A nivel runtime de contenedores, específicamente vemos configuraciones como Secure Linux, vemos cómo se establecen los límites de memoria, CPU, cómo se configura el sistema de archivos, que esté, por ejemplo, el root, que esté montado como solo lectura si realmente lo necesitamos. Luego, la parte de operaciones de seguridad ya trabajan más a nivel host para limitar la cantidad de contenedores que se van a correr en un host específico y no exceder su capacidad. Y luego tenemos Docker Swarm, que es una herramienta de orquestación específica de Docker. En este caso no lo vamos a considerar y vamos a ver una alternativa a ella. Afortunadamente, estos controles ya tenemos algunas herramientas que lo hacen por nosotros. En este caso tenemos Docker Bench for Security, que si se puede ver algo en la pantalla, mi intención no es que vean los controles, sino que tengan la sensación de qué hacen estas herramientas y qué tipo de salida producen. Básicamente nos dice por pantalla cómo se van cumpliendo o no cada uno de esos controles. Y lo que nos interesa para este tipo de herramientas es la salida. Buscamos que tengan un formato tipo JSON para luego poder centralizarlo con otras herramientas. Adicionalmente, es importante ver que las imágenes que vamos a ejecutar no tengan vulnerabilidades conocidas. En este caso, yo hice un pequeño análisis sobre las imágenes más utilizadas o más descargadas que fueron mencionadas en un post de Docker. Este es el listado de imágenes y sobre ellas tomé 3 herramientas que son específicas para análisis estático de imágenes, que son Anchor Engine, Clair y Trivi. Estos gráficos, en alguna otra presentación los hice un poquito más amplios, pero lo que quiero mostrarles es que para algunas imágenes, por ejemplo, Trivi encuentra resultados mientras Anchor y Clair no lo hacen. Luego vemos que Anchor queda bastante atrás con respecto a las vulnerabilidades identificadas con respecto a las otras dos. Y adicionalmente, al momento de instalar, se van a dar cuenta que Trivi es bastante fácil de instalar y de correr y por lo tanto de obtener resultados. Y adicionalmente, bueno, nos da una salida en JSON que nos interesa para cuestiones de automatización. Luego pasamos a la capa de hosts. Tenemos mejores prácticas, asumiendo que usamos Ubuntu. Podemos encontrar también en este sitio de Center for Internet Security imágenes listas para ejecutar en los diferentes cloud providers. Estas imágenes ya vienen preconfiguradas y tienen un costo adicional, obviamente por el trabajo de mantenimiento que tienen. Es decir, no es lo mismo correr una máquina virtual o una instancia con una imagen de Ubuntu libre, la que comúnmente encontramos, que usar estas imágenes que ya vienen preconfiguradas. Pero si quisiéramos configurarla, bueno, tenemos algunas cuestiones a considerar aquí, como es la configuración inicial, básicamente cómo se configura el sistema de archivo, las actualizaciones, cómo se configura sudo para evitar el uso indiscriminado de root, algunas configuraciones de inicio, recomendaciones de hardening. A nivel servicios tenemos sobre todo los de propósitos especiales, como son los de sincronización de tiempo y sugerencias para deshabilitar servicios comunes no utilizados. A nivel configuración de red, podemos querer identificar qué host queremos permitir que se comuniquen y qué host denegar el acceso en nuestra red. A nivel login y auditoría, asegurarnos que el login esté habilitado, que el periodo de retención de estos logs es adecuado. A nivel de acceso, autenticación y autorización, configurar, por ejemplo, cron para las tareas programadas, SSH, las cuentas de usuario puntualmente. Y a nivel mantenimiento de sistema, tenemos la identificación de archivos con privilegios excesivos, cómo están configurados nuestros archivos de usuarios y de contraseñas, el etc passwd, el etc shadow, entre otras cosas. Si bien no hay una herramienta específica para lo que es el sysbenchmark para host, tenemos Linis, que es una herramienta que hace controles bastante parecidos a lo que sería
el sysbenchmark para Ubuntu. Esta herramienta, bueno, pueden ver un poquito en pantalla qué tipo de información trae. Desafortunadamente, al probarla por primera vez, nos encontramos en que produce un archivo de salida en un formato DAT, lo cual no es muy útil para ser parseado, para ser automatizado, pero por suerte ya tenemos a alguien que ha desarrollado una forma, una manera, una herramienta para convertir este DAT a JSON, con lo cual podemos hacer uso de esa herramienta que les dejo listada y de esta manera vamos a poder también enviar estos controles a donde necesitemos centralizar esta información. Bien, hasta acá veníamos hablando de cómo correr contenedores en un entorno pequeño, quizás de desarrollo. El tema es cuando necesitamos escalar. Cuando la cantidad de contenedores se hace inmanejable, necesitamos alguna herramienta para orquestar estos contenedores. Kubernetes es una herramienta que permite automatizar la implementación, el escalamiento y la administración de estas aplicaciones en contenedores y nos permite agrupar estos contenedores de una manera fácil en unidades lógicas que se llaman pods para una fácil administración y nos permite hacer despliegues de manera consistente sin importar la complejidad. ¿Esto qué nos posibilita? Tener un entorno donde podamos escalar rápidamente si nuestra aplicación se ve exigida en cuanto a rendimiento, que estos pods se puedan desplegar en diferentes nodos, ahora lo vamos a ver en la arquitectura, y nos libera de muchísima complejidad con respecto a lo que es un entorno de desarrollo o a un entorno donde Docker se administra manualmente. Vamos también a intentar entender un poquito la arquitectura de Kubernetes, para ver por dónde pueden venir los ataques. Tenemos principalmente en la parte derecha lo que son los nodos, que es donde efectivamente se ejecuta la carga, se ejecutan estos pods que tienen a los contenedores. Tienen un agente que se llama kubelet, que es el que se encarga de básicamente monitorear la salud de estos contenedores y de iniciarlos y detenerlos de acuerdo a las necesidades. Y a su vez, en la parte izquierda tenemos el control plane, que es el que se encarga de administrar toda esta carga de trabajo en los worker nodes y en los pods. Esto lo hace a través del Kube API Server y cuenta con una base clave-valor, un almacenamiento clave-valor, que se llama etcd, que es donde guarda el estado del clúster. Es decir, el conjunto de todos los nodos y del control plane es lo que se llama el clúster de Kubernetes. Los ataques más comunes a Kubernetes vienen, por un lado, por el etcd, que es este Key Value Store, que cuando está expuesto sin certificado o sin autenticación, puede permitir con muy poco esfuerzo sobreescribir el estado del clúster y por lo tanto poder modificar configuraciones que nos dan acceso a la administración completa. Por otro lado, el Kube API Server puede ser comprometido si tenemos en un contenedor un token que no está limitado adecuadamente con los que son los roles de Kubernetes. Con ese simple token podemos tener acceso prácticamente a la administración de todo el clúster. Y por otra parte, el kubelet debería estar lo menos expuesto posible con el fin de evitar cualquier tipo de información que podamos brindarle al atacante. Las mejores prácticas para Kubernetes también tienen su benchmark. Van a encontrar adicionalmente que hay un benchmark específico para Kubernetes en lo que es la nube de Google, porque bueno, Google es uno de los principales soportes del proyecto Kubernetes. Tenemos lo que son componentes del control plane. Acá tenemos configuraciones específicas para el master node, para el API server, para el controller manager y la scheduler. Para etcd básicamente controlamos que se exija autenticación y que esté configurado con certificados. En la configuración del control plane específicamente tenemos cuestiones de autenticación, autorización y login. En los nodos o worker nodes tenemos configuración específica a lo que es el host y a los kubelets, a evitar que estén lo menos expuestos posibles. Y a nivel políticas tenemos principalmente lo que es el control de acceso basado en roles o airbag, que es uno de los
las cuestiones principales para cuando atacan un contenedor poder contener el ataque, es el principal nivel de permisos dentro del contenedor. Luego tenemos las Pod Security Policies que nos permiten establecer bajo qué condiciones se van a ejecutar los pods. Tenemos las Network Policies que nos permiten limitar lo que es el tráfico de red a nivel Kubernetes. Y también tenemos lo que es administración de secretos. Bien. Tenemos algunas herramientas como KubeBench que nos permiten automatizar estos controles del benchmark. Y también tenemos algunas herramientas adicionales que podríamos correr, como es KubeHunter, que nos ayuda a ver qué servicios tenemos expuestos y ajustar esas configuraciones. Y Kubescan, que es una herramienta muy útil para lo que es control de roles, que es uno de los temas que mencionábamos recién. Adicionalmente, podríamos mencionar que la administración de las redes en lo que es Kubernetes es una tarea muy compleja y quizás sería conveniente apoyarnos en algún service mesh que simplifica esto, nos saca toda la complejidad de administrar la red. Y una herramienta que nos provee eso es Istio, implementa una service mesh y básicamente la forma en la que funciona es a cada pod, que como decíamos recién es el componente que tiene los contenedores, se le agrega un sidecar que actúa como proxy y maneja toda esa complejidad enviándola a un control plane propio que tiene Istio, que es el que se encarga o es el que establece esta service mesh para administrar la red. Bien, hasta acá veníamos hablando de configuraciones, de mejores prácticas, pero nada nos garantiza que aplicando estas mejores prácticas nuestra red o nuestro clúster de Kubernetes sea seguro y por lo tanto los contenedores y las aplicaciones que están detrás de este clúster. Una herramienta o un método muy útil que propone Microsoft en su blog es una matriz de ataque para Kubernetes basado en el Attack Framework de Maitre, que básicamente tiene técnicas, tácticas y procedimientos que nos ayudan a tener una mejor visión de toda la superficie de ataque en Kubernetes. Luego pasamos a lo que es la capa de nube. Cada cloud provider tiene su propio benchmark. Específicamente nombramos los tres principales, como son AWS, Azure y Google Cloud. Acá tenemos, por un lado, algunas herramientas que listo en la parte inferior. Por otro lado, comentarles algunas diferencias. AWS tiene dos benchmarks que son útiles. El principal se llama Fundamentals, que tiene controles bastante limitados, si se quiere, comparado con los otros cloud providers. Y luego tiene un benchmark que son para aplicaciones en 3 capas, en el cual va más allá, va más en profundidad en controles específicos para grupos, para proteger las instancias, para proteger bases de datos y demás. Para mencionarles qué tienen en común estos cloud providers en lo que es Identity and Access Management, tenemos controles específicos de administración de usuarios, de cómo están configuradas las políticas de contraseña, de y estas herramientas de monitoreo permiten establecer métricas y a partir de esas métricas disparar alarmas o bien disparar algunas acciones que nos permitan remediación, como podríamos, por ejemplo, ejecutar algunas funciones serverless que hagan remediación automática de acuerdo a determinado tipo de incidente. A nivel networking hay algunas diferencias, por ejemplo, AWS tiene el concepto de Security Group para proteger las instancias y si queremos ir a un nivel más general para proteger una subred, tiene lo que son las Network ACLs
Esto se diferencia, por ejemplo, en Azure, donde el concepto de Network Security Group es único y lo que nosotros decidimos es dónde aplicarlo, si aplicarlo a una instancia, a una máquina virtual, o aplicarlo a nivel de subred. Y luego, por ejemplo, Google Cloud va con mayor profundidad en lo que son configuraciones de servicios de base de datos y de almacenamiento, y Azure también hace alguna incursión en esto, más algunas herramientas que tiene propias para lo que es administración de seguridad. Bien, ¿cómo centralizamos toda esta información? Hemos ido a lo largo de 5 capas específicamente, recolectando diferentes tipos de información. Una alternativa que les propongo, obviamente puede haber muchas alternativas mejores, es Apache Superset, que es una herramienta de Business Intelligence que permite hacer dashboards de una manera muy simple. En este caso, soporta múltiples proveedores de bases de datos relacionales, múltiples métodos de autenticación, y la forma que utilicé yo para comunicarme de alguna manera con Superset es a través de script de Python, trasladar toda esta información que se fueron recopilando de cada una de las capas a una base de datos PostgreSQL, que es su base de datos por defecto. Si me permiten, les voy a mostrar qué se puede armar con este tipo de herramienta. Tenemos en este caso un dashboard de Docker Bench, de los controles que corrimos específicamente para Docker, donde tenemos un gráfico de Dona donde vemos un resumen de los diferentes controles que se fueron aplicando. A su vez, es muy simple, con la misma tabla de información podemos crear filtros, y estos filtros nos permiten también ver los detalles en la parte inferior de cada uno de los controles que fuimos aplicando. Toda esta información fue cargada a partir de una sola tabla. Luego, en lo que es el análisis estático de imágenes, tenemos todas las imágenes que vimos con Trivi, centralizamos toda la información acá para ver qué porcentaje de vulnerabilidades aporta cada una de las imágenes. Podemos también crear filtros que nos permiten, por un lado, ver cuáles son las imágenes que tuvieron vulnerabilidades altas o críticas, y a su vez, si quisiéramos ver los datos de una imagen específica, también podemos usar estos filtros y ver el detalle en la parte inferior. Y por último, tenemos KubeBench, que, bueno, tenemos tanto información del master node como el worker node. Podemos también usar filtros y ver los detalles en la parte inferior. Una aclaración importante es que el master node en los cloud providers por lo general es manejado por el cloud provider y nosotros no tenemos injerencia. Solamente podemos hacer algunas configuraciones menores, pero no tenemos posibilidad de chequear estos controles a fondo. Adicionalmente, si quisiéramos agregar más controles sin dejar nuestra herramienta de comunicación, podríamos integrarlo. Acá estoy usando Mattermost, que es una alternativa a Slack. Básicamente podemos con Markdown traernos estos controles a través de una API o a través de scripts. En este caso vemos los controles de Docker Bench. Tenemos el resumen que veíamos también en el dashboard recién y el detalle para cada uno de los ítems. Y está hecho lo mismo, en este caso para KubeBench, que también tenemos de la misma manera en Markdown. Podemos traernos la información para lo que es el master y el worker node. Podemos ver que tenemos el resumen en la parte superior y luego podemos ir al detalle de cada uno de los controles. Con lo cual podemos centralizar no solo a nivel dashboard, sino podemos que un equipo completo esté viendo toda esta información en un lugar centralizado y prácticamente en tiempo real. Algunas ideas clave. Es muy importante poder identificar las capas de nuestra arquitectura para poder analizar estos componentes de manera independiente y poder armar un esquema de defensa en profundidad, poder aplicar controles a cada capa específica con las mejores prácticas posibles. Luego, asegurar cada componente asumiendo que es atacado, usando este concepto o este modelo de Zero Trust que mencionamos al principio, que es acá donde mencionamos la matriz de ataque de Kubernetes.
Basándonos en mejores prácticas para comenzar, tenemos por suerte estos documentos de SysBenchmark que ya nos dan resueltos los controles a aplicar, que no son de ninguna manera nos garantizan que vamos a estar 100% seguros, porque como decía Luciano, la seguridad 100% no existe, pero nos da una muy buena base para comenzar. Aprovechando herramientas libres para cuidar el presupuesto, ya tenemos muchas que podemos hacer uso de ellas y con estas herramientas tener una postura de seguridad aceptable. Y centralizando la información para facilitar la administración de las capas, vimos que podemos bien crear dashboard o bien centralizar la información en nuestra herramienta de chat para que el equipo pueda accionar rápidamente. Y esto también podemos hacerlo de una manera bastante sencilla. Por último, quiero invitarlos a un nuevo espacio que está abriendo Ecoparty, que es el DevSecOps Space, es un espacio nuevo. Los invitamos a que envíen su propuesta. Seguramente hay charlas muy interesantes para compartir, así que esperamos poder contar con su charla. Hasta aquí llega la presentación. Muchísimas gracias por la atención y quedo disponible para preguntas. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan todos? Sí, escuchamos. ¿Escucha, Alfredo? Tenemos 3 preguntas para usted. La primera es, solo un minuto, por favor. ¿Qué herramienta me recomienda para hacer evaluaciones de seguridad de servicios tipo API RESTful? Bien. Algo muy interesante que pueden usar con las redes APIs es WhatsApp, como mencionaba antes. WhatsApp puede ser alimentado con un archivo Swagger y de esa manera, si ese archivo Swagger está bien documentado, les va a permitir hacer por lo menos un análisis inicial de la API y también, como decía, WhatsApp puede ser extendido, con lo cual pueden agregar a través de scripting más controles a lo que ya ofrece a través de este archivo Swagger, ¿sí? Tenemos más ¿qué herramientas sugieren para dar seguimiento al tema de seguridad de BDD? ¿Un MySQL o Postgres? Bien, en este caso, bueno, yo mencionaba Postgre, que bueno, lo usa Apache Superset, pero eso dependerá de con lo que uno se sienta más cómodo y más si entiendo que la pregunta venía relacionada a lo que es testing, dependerá específicamente del entorno, pero bueno, hay bases de datos que son muy simples, depende también de qué tan grande sea el entorno, ¿sí? Y la última pregunta es, tenemos más dudas. ¿Qué software open source recomiendas para realizar SAST? Si tienes algún modelo de madurez para basarse. Bien, sobre modelo de madurez, sé que existe uno, pero no conozco detalles. Y sobre SAST y sobre componentes, hay muchas herramientas que dependen del lenguaje de programación. Hay algunas como Bandit para Python, como NPM Audit para Node.js. Tienen que buscar específicamente según el lenguaje de programación. En la página de OWASP ya se presentan muchas alternativas. Si buscan análisis estático o SAST, en la página de OWASP van a encontrar un muy buen listado de herramientas según el lenguaje de programación. Tengo una cosa para hablar sobre los modelos de madurez. Tenemos hoy 9 modelos de madurez. Tenemos SANS, tenemos modelo Microsoft, tenemos modelos, son 9 modelos de madurez cuando hablamos de desarrollo de software de forma segura, de seguridad de desarrollo de software. Yo conozco 9. Muy bien, muy bueno el dato. Muchas gracias. ¿Es esto? ¿No más preguntas? ¿Qué metodología de análisis de vulnerabilidades propones? Es la última. Metodología, bueno, creo que por ahí podemos hablar de agregar estas diferentes capas y como mencionamos en la parte de aplicaciones, estos diferentes controles, el análisis de código, el análisis de componentes, el análisis dinámico, el análisis interactivo, poder complementar todo eso e incluirlo en un pipeline.
Y bueno, sin duda ir más allá, como decía recién, esto acá hablando solo de la aplicación, pero deberíamos agregar controles para cada una de las capas, el análisis estático de imágenes, de configuraciones de Docker, Kubernetes, Cloud. Hay que hacer un análisis completo de todas las capas, ¿sí? Sí. Es esto.